De nuevo en la noticia. Buenos días amigos que sintonizan BPI TV, el contacto desde Caracas, Venezuela, reporta Andrés Fornerino. La Asociación de Profesores Universitarios de la Universidad Central de Venezuela han decidido organizar un debate denominado Debate Abierto por el Cambio, donde participan diferentes representantes gremiales, docentes, académicos venezolanos para hablar sobre el tema de las elecciones presidenciales en Venezuela y también un cambio político exigido por la población o demandado por la población ante la crisis que vive el país venezolano. El doctor Gregorio Alfonso es uno de los ponentes, el coordinador de este debate, a quien queríamos consultarle quiénes participan en esta iniciativa y además nos pueda comentar sobre cuáles son estas ideas que se recogen el día de hoy a propósito de este encuentro que se realiza o de este debate abierto entre los ciudadanos. Bueno, a este debate han sido invitados organizaciones sociales, políticas, empresariales, sectores académicos, individualidades. En general, como su nombre lo establece, es un debate abierto. Puede participar todo el que tenga ideas sobre cuáles deben ser los caminos que debe tomar este país para cambiar ante la situación de crisis que vive la mayoría de la población. Bueno, efectivamente las ideas centrales de este debate giran en torno a cómo debe concretarse el cambio político en este país. Sobre eso, lo que parece tener coincidencia es que debe haber la más alta unidad posible, una unidad que no solo remite a algunos partidos políticos, sino a todos los sectores políticos, a las organizaciones sociales, a las instituciones, para que efectivamente podamos construir una referencia de cambio, especialmente en términos de lo que parece ser un evento sobre el que nosotros no podemos dejar de tener posición, que son las elecciones presidenciales de este año. Nosotros creemos que bien sea que la sociedad en su conjunto asuma participar o no en ella, debe hacerlo en forma unida. No puede seguir habiendo el fraccionamiento que debilita la posibilidad de cambio. En ese sentido, nosotros estamos llamando al consenso y estamos llamando a no perder de vista ese evento electoral, el del 2018. ¿Por qué? Porque las elecciones en general son una posibilidad de cambio. Sabemos nosotros que el gobierno impone condiciones ventajistas y condiciones desiguales a quienes participan, pero efectivamente si al gobierno lo hemos tildado de autoritario, sería inocente pensar que las condiciones que vamos a tener van a ser las condiciones más favorables y proclives a la participación. No van a ser condiciones duras. En el marco de esas condiciones duras tenemos que exigir algunas cosas particulares que garanticen el derecho al voto. Nosotros como demócratas no podemos perder las elecciones como posibilidad y por eso creemos que debemos presionar en dos direcciones, en que haya las mejores condiciones posibles para que se dé el voto y en segundo lugar para que haya consenso para presentar una opción que permita derrotar al gobierno. Un consenso en todo, un consenso en el liderazgo que lo puede derrotar, un consenso en el programa que lo puede derrotar y un consenso en la forma de cómo afrontar el hecho electoral. Bueno, en ese sentido nosotros estamos debatiendo las ideas principales y es un llamado también al sector político a que se abra a la sociedad, tiene que escucharla. La sociedad está padeciendo una crisis general, brutal, humanitaria, que demanda cambio. Entonces, ante una posibilidad de cambio no puede haber simplemente la visión particular de algún sector, debe haber la visión más general de los intereses superiores del país y esos son, bueno, el cambio político y nosotros creemos que hay que conformar una línea y una estrategia para las elecciones presidenciales. Señor Gregorio, vemos el escenario y contextualizamos incluso para aquellas personas que nos están sintonizando que esta propuesta de unas elecciones presidenciales es presentada por una Asamblea Nacional Constituyente que es reconocida por algún sector venezolano, pero por otros no y la consideran incluso internacionalmente como algo inconstitucional. Ante esta solicitud, el Consejo Nacional Electoral aún no fija la fecha y hay un tema de conversación o de debate, negociación internacional entre el gobierno y la oposición. Esto ha generado que no exista por parte de la vocería, bien sea opositora o oficial, una fecha como tal para unas elecciones. Sin embargo, extraoficialmente se ha manejado que posiblemente el 18 de marzo sea esta elección. ¿Es el momento, están los lapsos establecidos en este tiempo para que se pueda efectuar una elección de esta índole?
Las elecciones presidenciales en el 2018 no las convoca la Asamblea Nacional Constituyente, las convoca la Constitución, están allí establecidas. En consecuencia, lo que nosotros tenemos que construir una política para demandar lo que la Constitución establece. Hasta donde nosotros tenemos entendido, es decir, porque ha sido público y notorio, los negociadores en República Dominicana lo que están reivindicando son condiciones electorales, y no son las condiciones electorales que se sacan de una chistera, son las condiciones electorales que establece la Constitución y las leyes que legislan la materia electoral. Por ejemplo, debe haber 6 meses de convocatoria para una elección presidencial, y eso no es por un capricho, eso se establece así para salvaguardar el derecho de los electores, para que tengan la oportunidad a lo largo y ancho de conocer las propuestas de gobierno, para que la gente se pueda organizar, para que pueda participar en forma igualitaria. Ahora, obviamente, lo que quiero plantear es que nosotros entendemos que esto no es un debate jurídico nada más, es un debate político, es un problema de correlación de fuerza, pero efectivamente, si la diáspora que hay en el país debilita la fuerza de cambio, la división la debilita aún más. Lo que tenemos es que establecer una unidad para reclamar condiciones más favorables. ¿Existe esa unidad? Bueno, no la existe, la estamos reclamando, la estamos exigiendo como sociedad. Es decir, nosotros no podemos volver a presenciar eventos como los que presenciamos a final de año del año pasado. Una dirigencia que por un lado no presentó los balances que tenía que presentar sobre los procesos y debió haber cerrado cuáles fueron los errores y cuáles son los desafíos a superar. Y en segundo lado, una manifestación totalmente dividida, que lo que generó fue regalar espacio, generar incertidumbre en la gente. Es decir, la política de crear la desesperanza solo hace crecer al malestar. La política de generar esperanza hace crecer el cambio. Bueno, la política de crecer la esperanza tiene que tener un norte, y para nosotros tiene un norte. El 2018 es un norte, y las elecciones son una posibilidad. La Iglesia lo dijo claramente, el poder más grande que hay en este país es el poder del pueblo. No hay ningún evento donde el pueblo se manifieste más, no hay movilización alguna que sea mayoritaria a las elecciones porque son por millones. Si nosotros logramos establecer una política clara ahí, podemos derrotar al gobierno. Ahora, no somos electoreros ni electoralistas, sabemos que hay dificultades. Bueno, vamos a luchar en las dificultades. La política electoral tiene 2 fases. La primera fase, conseguir las mejores condiciones posibles. La segunda, participar y ganar. Sí, también quería preguntarle, ahora que habla sobre ese consenso que es el que apuesta en la mayoría en este debate, ¿no? ¿Lograría este aspecto, lograr un consenso, la unidad entre la oposición? Porque le pregunto esto porque hay partidos, incluso dentro de la propia oposición, que o que piden más bien una elección primaria, mientras que otros, y parece que esta es la discusión que existe durante este sector, dicen que es a través del consenso. ¿Cómo pudiese generar eso, en vez de ser una piedra de traba, unidad dentro de estos factores? Bueno, claramente, ¿qué es lo que quiere el país? El país quiere cambio, no quiere pugnacidad. Las primarias hasta ahora no ha sido un mecanismo que haya generado la mayor unidad posible. Es más, voy a poner 2 elementos que son un mito. Los mejores resultados de la oposición en el 2013 y en el 2015 fueron sin primarias. Allí donde no hubo primaria, hubo los mayores resultados electorales. Ese es el primer elemento. Y el segundo elemento, cuando se han realizado primarias y las últimas que se realizaron en octubre fueron absolutamente claros, la gente no terminó más unida, terminó más dividida. Lara y Zulia son 2 buenos ejemplos de esa realidad. Entonces, efectivamente, aquí lo que hay que establecer un liderazgo de consenso, un candidato de consenso, sin muchas cosas. Y ese candidato de consenso no lo están reclamando los partidos, porque los partidos, algunos de ellos pareciera que no les interesa, lo está reclamando la sociedad. Nosotros los estamos reclamando un candidato que nos unifique y está más allá del liderazgo político. Bueno, y hay que reclamárselo. ¿Ese liderazgo de dónde pudiese salir? Habla incluso de las elecciones del 2015, en las elecciones parlamentarias. Sin embargo, en aquel momento existía también una tarjeta de la unidad, que fue la que se promovió, pero por órdenes del Tribunal Supremo de Justicia de la Sala Constitucional, y esa tarjeta tampoco va a poder participar en este evento. No, las condiciones son absolutamente distintas. ¿De dónde pudiera surgir el liderazgo? Bueno, aquí el liderazgo académico, empresarial, que tiene absolutas condiciones para poder generar la más amplia unidad. Lo que tiene que haber es un poco de desprendimiento por quienes crean que son ellos los que están consagrados a liderar ese espacio de cambio, a que lo posibiliten. Es decir, si ellos lo plantean, porque hay que plantearlo abiertamente. Aquí hace falta una candidatura. Cuando hablan del outsider, el outsider no es un tecnicismo. El outsider simple y llanamente es una demanda que tiene la sociedad de que se pueda unificar las fuerzas de cambio. Y si las fuerzas de cambio no lo encuentran, es probable que alguien que esté fuera de las grandes disputas que ellas tienen logre hacerlo.
Bueno, ojalá caminemos en esa dirección. Esa también es una demanda, tanto como la de condiciones, todo lo demás, esa es una demanda que tiene que estar presente en el proceso electoral. Muchísimas gracias. Escuchaban entonces a Gregory Afonso, quien es el coordinador de este debate abierto que se realiza a propósito de una actividad convocada por la Asociación de Profesores Universitarios de la Universidad Central de Venezuela. También en esta actividad se encuentra el señor Alfredo Padilla, quien es el coordinador. Señor Alfredo, estamos en vivo para BPI TV y queríamos consultarle, usted como coordinador del Frente en Defensa de la Constitución Venezolana, ¿qué nos puede decir sobre esta convocatoria de elecciones presidenciales a través de una Asamblea Nacional Constituyente y donde vemos el poder electoral que ni siquiera ha fijado posición sobre una fecha? Bueno, por supuesto que todos son marramucias y manejo abusivo, además, un irrespeto a los venezolanos, pero está allí una convocatoria, además está en la Constitución, que en el 2018 hay elecciones. Existe una Asamblea Constituyente absolutamente irregular en su escogencia y en sus funciones, pero existe. El asunto está en que los venezolanos tomen ese reto como un desafío muy importante y procuren, haciendo concurrente el esfuerzo político con el esfuerzo de la sociedad civil organizada, imponer a punta de exigencias y constancia en la lucha las mejores condiciones posibles, no las ideales, para concurrir a unas elecciones que son una oportunidad para que ese 80% de venezolanos que consideran que el gobierno de Maduro es pésimo, y ese 80% incluye chavistas desencantados, incluye gente que creyó en las ofertas engañosas de este régimen, ese 80% tiene que canalizar su demanda a través de un proceso electoral que lo hagamos en las mejores condiciones posibles. En este momento se brega eso en los diálogos. Bueno, pero hay que bregarlo en la calle. Hay que generar conciencia de la importancia que tiene la oportunidad de expresarse. Y el gobierno verá, se ignora, desconoce, trampea la voluntad de los ciudadanos. Y estaremos en otro escenario, que es el de la rebeldía de los ciudadanos frente a un gobierno que ha pasado la raya roja, como todas las rayas de este gobierno que son rojas. Hay una situación difícil porque en la oposición hay diferentes puntos de vista sobre el tema y debería procurarse una visión compartida sobre este asunto. En este momento yo pienso que el tema de las primarias no es lo más conveniente, obviamente que hay derecho a proponerla, pero debe haber una vocería única, un candidato o un vocero común de todo el mundo opositor, que me atrevo a decir va desde el MAS hasta Rodríguez Torres, pasando por todos los que han estado en la MUD y todos los movimientos políticos partidistas, más la concurrencia de la sociedad civil organizada para reclamar ampliamente un camino de conquista de la democracia de nuevo para nuestro país. Debe haber también, yo no diría que un programa, un discurso alternativo que entusiasme a las grandes mayorías nacionales, que no están a tiempo para leer programas en detalle, para digerir cifras, pero tiene que haber un discurso alternativo que emocione. Lo ha habido en otras ocasiones. Puede construirse un discurso alternativo resumido en pocas palabras para que los venezolanos entiendan hacia dónde se les está convocando. Pero necesitamos quitarnos de esta crisis de encima. Estamos viviendo el peor momento de nuestra historia. Se está pasando demasiada hambre. La crisis de la salud es absolutamente inocultable. La fuga de talento es evidente. Por lo tanto, hay que vincular la acción política electoral con los temas de la cotidianidad del venezolano. Y eso es un hecho milagroso, y cuando ese hecho milagroso se logra, hay resultados positivos. De manera que hay que activar la esperanza y seguir adelante. Ese es mi punto de vista. ¿Cuáles podrían ser esas características que tenga ese candidato en consenso? Bueno, un candidato que emocione. Y no necesariamente tiene que ser un outsider desde el punto de vista de alguien que no venga de la política, cosa que también puede ocurrir. También puede venir desde el mundo de la política, que tenga preparación para ello, pero que sea percibido como el candidato de todos y no el candidato de un partido que venció en unas primarias precariamente concurridas y nos convirtamos nada más en un desafío simbólico. Necesitamos un candidato que despierte emoción y cuando uno busca encuentra. Probablemente ese candidato pueda que exista, esa figura puede existir. Hay muchos venezolanos con muy buenas calidades y el tema será centrarse en ello y procurar
que lo consigamos y seguramente lo vamos a conseguir. Señor Padilla, si algo es cierto es lo que ustedes han venido incluso denunciando desde el Frente Amplio en Defensa de la Constitución, es sobre la figura o la forma de una Asamblea Nacional Constituyente. Ahora que se convocan estas elecciones presidenciales o se presenta esta propuesta, mejor dicho, ¿qué pudiese pasar si un candidato de oposición el día de mañana es esta figura que representa o queda electa? ¿Qué va a pasar con una Asamblea Nacional Constituyente? Ya ha pasado con gobernadores que incluso aquellos que no se juramentan ante este organismo quedan inhabilitados incluso para ejercer sus funciones. Pasó con el caso de la gobernación del estado Zulia. ¿Qué puede pasar con un futuro presidente? Bueno, yo creo que ese presidente ni que quiera irse a juramentar en la Asamblea Nacional Constituyente va a conseguirla. Esa Asamblea Constituyente desaparecerá. De manera que la victoria de un candidato presidencial frente a Maduro liquida completamente esa Asamblea Constituyente. De manera que esa condición, aunque se acepte, aunque la propongan, cosa que por supuesto no puede aceptarse de ninguna manera, no va a poderse llevar a cabo porque esa asamblea desaparecerá, porque la asamblea es una simple extensión de Miraflores, de manera que eso no está planteado como escenario posible. O sea, ese candidato gana, y es el presidente de Venezuela. Muchas gracias, señor Alfredo Padilla. Escuchaban entonces las declaraciones del coordinador del Frente Amplio en Defensa de la Constitución venezolana. Ya él ha manifestado incluso sobre esta convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, estas elecciones presidenciales, y ha manifestado que sería ilegítima en relación a esa solicitud de presidenciales y que un candidato de oposición efectivamente sea el electo por parte de la mayoría de la población venezolana. Nosotros vamos a escuchar también de inmediato al diputado de la Asamblea Nacional Venezolana, Rafael Veloz, a quien le vamos a consultar como parte de este debate abierto cuáles son algunas de esas propuestas, iniciativas y también su presencia en este lugar. Sí, fuimos invitados en la Asamblea Nacional a este foro organizado por docentes de todo género, desde la docencia privada, pública, los profesores universitarios, y se trata entonces de que este importante sector podamos primero tener un acople interno, que todos estos sectores tengan un mismo lenguaje, una misma estrategia, una única causa, y después se articulen con otros sectores de la sociedad venezolana. Los regímenes autoritarios como el cual nosotros nos encontramos, que secuestran todos los poderes públicos, solo es posible salir de ellos por las vías democráticas cuando el voto tenga fuerza ejecutiva, cuando el voto sea un medio de cambio. Y para ello es necesario ir a la conformación de la unidad nacional. La unidad nacional, además de las organizaciones políticas, tienen que ser entonces las organizaciones, todos estos sectores que forman parte del entramado de la sociedad venezolana. Los docentes son especialmente importantes porque alrededor de los colegios, los liceos, las escuelas, es que se centra el acto de votación. Tenemos, de acuerdo a la Constitución de 1999, un acto presidencial en la cual debemos nosotros organizarnos. Y la organización significa que no haya centro de votación, que los más de 14.350 y tantos centros de votación, absolutamente todo estén bajo la defensa de un agente de la democracia, que haya la logística necesaria, que haya la formación de nuestras personas, porque lo más importante de todo esto, además de tener una visión estratégica unitaria y que el candidato sea el reflejo de lo que la gente quiere, que tenga una conexión con esa gente, es la defensa del voto. Se estudia en este escenario cuáles serían las condiciones electorales para ir a un proceso electoral. Cuando fuimos en diciembre de 2015 a las elecciones parlamentarias, fuimos en unas condiciones desventajosas, pero la organización fue tal que pudimos sobrepasar las condiciones desventajosas. De allá para acá, el régimen estudió la elección, produjo unos mecanismos entonces de bloqueo y de control social con el carnet de la patria y otros mecanismos, y se dio, y bueno, con el acompañamiento también de que faltaron algunos elementos organizativos en las elecciones de las alcaldías y las gobernaciones, faltó mejor mensaje para llegar a todos los sectores de la sociedad venezolana, y estos elementos hacen necesario pues de que nosotros sigamos trabajando por las condiciones electorales.
Y las condiciones electorales están ahí en la ley orgánica de procesos electorales. Quien debe anunciar un proceso presidencial tiene que ser el organismo que establece la Constitución 99, que es el Consejo Nacional Electoral. Pero no solo un anuncio, es que tiene que ir acompañado de un cronograma electoral. Según la LOPE, el cronograma electoral, para que se cumpla la fase, tiene que tener por lo menos 5 meses y medio. 6 meses es lo que debe tener un cronograma electoral. Por eso que el 298 constitucional establece que no puede haber cambio de condiciones electorales que no tenga menos de 6 meses, precisamente por el cronograma electoral. Por ello, que este anuncio de un organismo inconstitucional ilegal que no le corresponde ir a una pellada es con la finalidad de ¿qué? De provocar confusión, de que la sociedad venezolana no se movilice, de ir quebrando la esperanza del pueblo venezolano. Y lo que tenemos que hacer entonces, los actores políticos, conjuntamente con los actores sociales, es realizar este tipo de actividad para ir a la... Y concluyo con esto, en esta parte, la Asamblea Nacional tiene que ser el lugar de encuentro no solo del foro político, sino de todas las organizaciones sociales para que juntos podamos provocar el cambio político. Sí, diputado Veloz, pareciera que todas estas decisiones en relación a estas elecciones presidenciales, las garantías y las condiciones, como usted lo ha manifestado, tienen que ver en relación al resultado que dé esta mesa de negociación internacional o diálogo, como quieran llamarlo. El gobierno difiere de la opinión que han dicho los voceros de la oposición, como es el expresidente del Parlamento, Julio Borges, el diputado de la Asamblea Nacional, que era que no había un acuerdo hasta tener todas las condiciones establecidas. Sin embargo, el Ejecutivo Nacional, Nicolás Maduro, ha manifestado que ya han firmado un preacuerdo. ¿Qué significa esto para la sociedad? ¿Qué se va a hacer en relación a este diálogo? Y esta fecha entonces tentativa para el 5 de febrero fijará la posición por fin que tome el Consejo Nacional Electoral para fijar una fecha de elecciones presidenciales. Sí, todos los escenarios en una situación tan asimétrica y un régimen común que ser trabajada. Una es la negociación internacional. Voluntad Popular ha expresado que lo importante de esta negociación internacional es la participación de otros estados para ser veedores de esta situación, y es por eso que se incorporó México y Chile. El día de ayer Chile ha indicado que si no hay un cambio por parte del gobierno en el cumplimiento de unas condiciones preestablecidas, se van a separar indefinidamente, y lo mismo ya ha hecho México. Por eso que Voluntad Popular no participó en esta última fase. Sin embargo, debemos que cubrir, no podemos darle ningún tipo de excusa al régimen. Ahora, ¿cuáles son esas condiciones? Tenemos que esperarlas para que nosotros todos juntos veamos de ir al proceso electoral, pero no esperemos lo que vaya a suceder el día de mañana. Tenemos que organizarnos desde ya, y es lo que estamos haciendo ahorita en este extraordinario foro donde participan los principales líderes docentes de todo el país. Muchas gracias, diputado. Escuchaba entonces las declaraciones del parlamentario venezolano Rafael Veloz, quien ha manifestado entonces en relación a esta negociación también internacional sobre cuál va a ser algunas de estas condiciones que se están debatiendo para el próximo 5 de febrero. De inmediato nosotros vamos a escuchar a Luis Lander, quien es el director del Observatorio Electoral Venezolano. Señor Luis Lander, queríamos saber también sobre esas condiciones que deben existir ante una posible convocatoria de elecciones presidenciales. Mira, hacer una lista de condiciones justas electorales es una cosa un poco larga, ¿no? Pero en todo caso, la condición básica para que se puedan efectivamente producir condiciones justas en unas venideras elecciones presidenciales es el tiempo. Con premura no hay nada que se pueda hacer. ¿Qué es lo que estoy diciendo con esto? Bueno, por ejemplo, hay que actualizar el registro electoral. Eso en 90 días no es posible. Hay que garantizar que los extranjeros que están fuera del país, cuya cifra no se sabe bien cuánto es, pero bueno, claramente por encima de 2 millones de electores con derecho, que tienen legalmente derecho a voto, pero que no están inscritos en el registro electoral en su ahora nuevo país de residencia. Bueno, hay que crear las condiciones para que esos electores puedan inscribirse en el registro electoral y votar en consecuencia. En 90 días eso no se hace. La posibilidad de una campaña electoral
madura, inteligente, razonable, donde efectivamente los venezolanos no votemos por simplemente blanco o negro, sino que podamos ver los matices y podamos tomar una decisión responsable de por quién votar, eso no se resuelve en 90 días. Digamos, todo lo que serían condiciones efectivas, la misma formación de los miembros de mesa para la votación, que los partidos políticos tengan capacidad de construir su red de testigos en las mesas, digamos, todas estas cosas en 90 días no se resuelven. Entonces quizás la cosa básica que debería reclamar la sociedad venezolana es que en el primer cuatrimestre de este año no deben hacerse las elecciones presidenciales porque se harían en condiciones inadecuadas. Hay otra cosa que tiene que ver con esto que también es muy importante, que es que la Constitución establece de manera muy clara que el nuevo presidente que elijamos los venezolanos en esta elección presidencial tomará posesión de su cargo el 10 de enero del año 2019. Si se hacen unas elecciones ahora en este primer cuatrimestre y se elige un nuevo presidente, nosotros nos vamos a pasar 8, 9, 10 meses teniendo un presidente en funciones y un presidente electo. No hay allí una competencia entre dos figuras políticas que van a tener alta relevancia en el país que hace eso perjudicial para el país. Siempre se ha hecho las elecciones no más de 2 meses antes de la toma de posesión. Y esos 2 meses son importantes, digamos, yo no digo que eso se reduzca, porque en esos 2 meses se produce la transición entre el gobierno saliente y el gobierno entrante, con formación de nuevo gabinete, digamos, todas las cosas que eso involucra. Pero 8 meses es una exageración absoluta y mal paso para la sociedad venezolana hay que evitarlo. ¿Cuál pudiese ser la consecuencia en caso de que, tal como lo ha manifestado el oficialismo a través de esta propuesta de la Asamblea Nacional Constituyente, se realicen estas elecciones antes del primer cuatrimestre? ¿Qué podría significar eso ante la población? Bueno, eso va a colocar no solamente ante la población, sino también ante el contexto internacional, una situación muy complicada, porque obviamente serían unas elecciones que no se hacen en situaciones de confianza. Los venezolanos no iríamos en esas elecciones en confianza porque no serían unas elecciones con garantías justas, plenamente garantizadas, pero ya ha habido un número importante de países que han dicho que los resultados de esas elecciones, si se hacen de esa manera, no van a ser reconocidos. Y entonces se coloca al gobierno si continúa el gobierno de Maduro en una situación de debilidad aún mayor que la que actualmente tiene. ¿Esa situación de debilidad tiene que ver con algún tipo de intervención que puede tener la comunidad internacional ante este escenario en Venezuela de no reconocer este gobierno? Bueno, obviamente la presión internacional se ejerce por esas vías, por vías diplomáticas. O sea, hay alguna gente que ha solicitado intervenciones un poco más categóricas, digamos, intervenciones militares en Venezuela. Yo, por supuesto, estoy radicalmente en contra de cualquier tipo de intervención militar, pero las intervenciones diplomáticas son absolutamente legítimas. El gobierno de Chávez en su momento y el gobierno de Maduro ahora obviamente se meten en los asuntos internos de otros países a través de vías diplomáticas y recibe su contraparte. Gobiernos de otros países también opinan y actúan en función de la realidad política venezolana y tienen la posición que tienen, ¿no? ¿Existiría esa intervención internacional? Ya hay, por ejemplo, sanciones de la Unión Europea y de Estados Unidos. Esas sanciones, fíjense que son unas sanciones que, aunque terminan teniendo efectos sobre el conjunto de la población, estas organizaciones y estos gobiernos internacionales han tenido el cuidado de no hacerlo contra el gobierno venezolano, sino contra funcionarios con nombre y apellido. Funcionarios con nombre y apellido que los identifican por varios tipos de malos comportamientos, y eso es lo que les genera las sanciones, ¿no? Si las elecciones son en estas condiciones, ¿la oposición no debería ir, en su opinión, como director del Observatorio Electoral venezolano? Yo creo, sí, no. Yo soy de la idea que, bueno, que el ejercicio del voto hay que ejercerlo prácticamente en cualquier condición, y esto lo digo medio avergonzado porque no es fácil decirlo, ¿no? Pero en todo caso, en malas condiciones, yo creo que el ejercicio del derecho al sufragio es un acto de resistencia y un acto de defensa del mismo derecho al sufragio, porque si no se participa, en definitiva, eso puede terminar
autocumpliéndose la profecía, lo que llaman eso, la profecía autocumplida. O sea, digamos, en estas elecciones están hechas para que Maduro gane, entonces no participo y por lo tanto Maduro gana, ¿no? Entonces, digamos, dejar ese espacio vacío me parece que no es buena opción, al menos que se tenga muy claro dibujado cuál es una opción alternativa. Y en el debate político nacional yo no he oído ninguna alternativa política a ejercer el sufragio así, protestando y como un acto de resistencia a los atropellos que hemos estado sufriendo, en el ¿no? dilema entre observación internacional y acompañamiento internacional, el gobierno pide acompañamiento, la oposición pide observación. ¿Cuál puede ser el punto común? Esto nuevamente tiene que ver con los tiempos que mencioné al principio. Una buena observación internacional, una observación internacional electoral de calidad requiere tiempo. No se monta en 3 días. En mi opinión, esto es como dice, mi opinión personal, obvio, toda opinión es personal, pero digamos, yo creo que la mejor observación internacional que se ha hecho en Venezuela fue la que se hizo en el año 2006 con la Unión Europea. Y esa observación de la Unión Europea, primero, fue decidida meses antes de la elección, 6, 8 meses antes de que la elección se llevara a efecto, y además la Unión Europea mandó un primer equipo técnico de alrededor de 20 personas que estuvieron aquí de manera permanente haciendo observación, y el día de la elección tenían alrededor de 1000 observadores regados por todo el país, que hicieron una observación de muy buena calidad. Terminaron publicando un libro sobre eso, reconocieron los resultados, pero igual que reconocieron los registrados, registraron allí irregularidades que habían visto a lo largo del proceso, y así es que tiene que ser una buena observación. Pero no hay tiempo para montarla, en 90 días no se monta una buena observación internacional. Y el acompañamiento, que es la modalidad que ha utilizado en las últimas elecciones del CNE, terminan siendo personas individuales invitados a dar una vuelta por aquí. Es un poco eso lo que despectivamente se llama turismo electoral. Rodríguez Zapatero como jefe de misión, que en algún momento lo planteó el gobierno. Rodríguez Zapatero, desafortunadamente, en este proceso de negociación ha mostrado sesgos innegables de su preferencia política en la situación venezolana, que no le da confianza al conjunto de la sociedad, y tampoco en el ámbito internacional. Entonces, una observación internacional que la cabeza sea Rodríguez Zapatero no creo que cuente con el aval que se requiere de una cosa de este tipo, que sea reconocido más o menos por todos, ¿no? Pero usted decía profesionalmente que a pesar de todo se debería ir a elecciones en estas condiciones, a pesar de eso. Me pone contra la pared, pero digamos, yo creo que hay que dejar que, digamos, este proceso no está resuelto todavía. Este proceso está andando y bueno, hay que continuar presionando por el logro de condiciones justas, lo más justas posible. Y bueno, y ahí vamos viendo cómo termina resolviéndose la situación, ¿no? Gracias. Escuchaban al director del Observatorio Electoral venezolano, Luis Lander, y él ha manifestado incluso que 90 días no sería el lapso apropiado para realizar unas elecciones presidenciales en el país. Es por ello que manifestaba que, a pesar de no tener las condiciones favorables, la población venezolana, en vista de la observación internacional, este gobierno que sería electo entonces antes del primer cuatrimestre del año no sería legítimo ante esta comunidad internacional. Es por ello que manifestaba que, pese a las condiciones que no están establecidas aún en este proceso electoral, que no ha sido tampoco convocado por parte del Consejo Nacional Electoral, se debe ejercer el derecho al voto por parte de los ciudadanos. Sin embargo, esto implicaría incluso registrar a algunos venezolanos que se encuentran en el exilio. Es parte de la información desde Caracas, Venezuela, reporta Andrés Fornerino para BPI TV.